Amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares o donde nos estén escuchando este jueves 18 de junio del 2020. Susana Naranjo, quien les habla, les da la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Salud y Vida. El día de hoy nos acompaña la doctora María de los Ángeles Silva, con quien vamos a tratar el tema de manifestaciones digestivas con el COVID-2019. Es importante decirles que a esta hora estamos siendo retransmitidos por Prensa S, nuestro canal y amigos aliados. Así que sean ustedes bienvenidos. Doctora, buenos días. Buenos días, Susana. Muchísimas gracias a ti y a la Fundación Salud y Vida por esta invitación. Me siento honrada de acompañarles. Vamos a topar un tema realmente que es de mucha importancia, aclarar algunas dudas que hay al respecto y creo que podemos obtener consejos importantes para la gente que nos escucha en relación a prevención y control de esta enfermedad que tanto problema nos ha causado hasta ahora. Gracias. Claro que sí. Es importante que les comente que la doctora María de los Ángeles Silva Casares es doctora en Medicina y Cirugía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en gastroenterología de la Universidad San Francisco de Quito. Es becada de gastroenterología terapéutica de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Actual presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, capítulo Pichincha, y médica especialista en gastroenterología del Hospital Bos Andes, Quito. Así que iniciemos, por favor, este diálogo, más que todo de conocimiento para la ciudadanía, sobre si hay afecciones del COVID-19 en temas de gastroenterología, doctora. Bueno, con mucho gusto. Empecemos diciendo que el coronavirus, a pesar de que es un virus que ya lo teníamos en nuestro medio hace algunos años, ha ido mutando, es decir, ha ido cambiando en su forma de agresividad, en su forma de presentación a lo largo de los años. El primer COVID, porque ustedes saben que la enfermedad se llama SARS-CoV-2, 2019. El primer COVID, es decir, el COV-1, se manifestó por primera vez como una epidemia grande en el mundo en el año 2003, pero daba exclusivamente manifestaciones respiratorias. Luego tuvimos una nueva epidemia grande en el año 2012, que fue conocido como el MERS, que era también un virus asociado al coronavirus que causaba problemas respiratorios. Y lastimosamente, por diferentes motivos que hasta ahora no están muy esclarecidos, el COVID-2, como ahora lo conocemos, es un virus que provino de ciertos animales, se sabe que está en los murciélagos, y que por A o B circunstancias mutó, y siendo una enfermedad que solo afectaba a los animales, desde hace poco tiempo empezó a afectar a los humanos. El coronavirus es un virus que realmente por el poco tiempo que está en nuestro medio no es tan conocido. No se le puede dar todavía una caracterización completa porque el tiempo que lo conocemos es corto. Y esa es una de las principales causas por lo cual es tan peligroso, porque no lo conocemos. Y lo que sabemos ahora es que el coronavirus tiene afectación no solo a nivel respiratorio, sino también a nivel digestivo. ¿Por qué ocurre esto? Normalmente los virus tienen un mecanismo de acción en el cual identifican en las células corporales un receptor, es decir, una puerta de entrada al cuerpo, en este caso a la célula, porque los virus son gérmenes que infectan la célula, no son como las bacterias están por fuera, por eso es que uno les puede tratar con antibióticos. El problema de los virus es que entran dentro de la célula, hacen parte del núcleo celular y eso es lo que hace casi imposible. Entonces lo que ocurre es que en nuestro organismo nosotros tenemos unos receptores que se llaman los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina se encuentran en diferentes tejidos del cuerpo, principalmente en los alveolos pulmonares, es decir, en la célula, en la parte funcional de los pulmones. Y el virus tiene una proteína de su cápsula, ustedes lo habrán visto muchas veces, es como una corona, por eso se llama coronavirus.
Ya. Una de estas coronitas, de estas patitas que el virus tiene para pegarse a las células, es una proteína llamada la proteína S. Es S porque es de spike, es como un pincho, ¿sí? Que se junta a la célula. Y esa proteína reconoce los receptores de esta enzima. Y los receptores de esta enzima, para nuestra mala suerte, no están solamente en el pulmón, sino también en el tracto digestivo, sobre todo en las células del esófago, del intestino delgado, sobre todo, y del intestino grueso. También las tenemos presentes en el corazón, en el cerebro, y por eso es que ustedes habrán escuchado más de una vez que los pacientes con coronavirus pierden el olfato. Esto ocurre Así es. porque los receptores cerebrales también están afectados y hay algunos casos aislados de meningitis o encefalitis por virus relacionados a la presencia de esta enzima. Ahora, esta enzima regularmente está en nuestro organismo para mantener la presión arterial, para mantenernos con una buena circulación sanguínea. Entonces, estos receptores no es que aparecen a raíz del virus, están siempre en nuestro cuerpo y son los que regulan nuestro sistema circulatorio. Nos regulan, por ejemplo, en el caso de una pérdida sanguínea, en caso de pérdida de volumen brusca, estos receptores se activan, hacen que la presión vuelva a la normalidad y cambia la circulación. Entonces, son receptores que fisiológicamente nos ayudan a mantener nuestro organismo en equilibrio, en homeostasis, que se llama, ¿sí? Ahora, una vez que el organismo o el coronavirus ingresa al cuerpo, sabemos que la mayoría de veces ingresa y se pega en los alveolos pulmonares, justamente en la célula pulmonar, y por eso es que nos da todos los problemas que sabemos. Pero recuerden que el oxígeno de nuestro cuerpo se distribuye a través de la circulación pulmonar. Entonces, en la circulación pulmonar está el virus y el virus viaja por la sangre al resto del organismo. Entonces, o por vía hematógena, que se llama por vía sanguínea, el virus puede llegar a todos los órganos, o a su vez el virus directamente pegarse en el tracto digestivo. Entonces, tendríamos dos mecanismos por los cuales el virus podría ingresar al sistema digestivo. Perdón, doctora, para aclarar un poquito, ¿quiere decir que el virus del COVID-19 puede ingresar al organismo de los seres humanos, tanto por vía respiratoria como por vía digestiva? Así es, así es. Y ¿Cómo? luego se transporta por la sangre del individuo. Exactamente. Pero no creamos que el COVID viene porque nos comimos algo, ¿no? Vaya, luego a decir la gente, la comida está infectada, no tenemos que comer. No, no es esa la vía. Aclaremos esto, es importante. La vía de digestión o la vía por la que el virus llega al tracto digestivo es porque recuerden, y hemos oído eso 1000 veces, y ya sabemos de memoria que las mascarillas nos protegen del ingreso del virus, es porque el virus ingresa a nuestra vía aérea, y nuestra vía aérea es la boca, es la nariz. Claro. Entonces, llega a nuestra boca por la vía aérea y en la boca obviamente lo deglutimos, lo tragamos. Y el virus llega al tracto digestivo porque es deglutido desde la boca, ¿sí? No vayamos a confundir y creernos que nos contagiamos por comer comida contaminada de coronavirus, porque ese no es el mecanismo. El mecanismo es por llegada del virus a la vía aérea, que es la boca, la principal entrada, y de ahí es deglutido. El ácido Correcto. gástrico, lastimosamente, no es suficientemente fuerte para combatirlo, porque en condiciones normales el ácido de nuestro estómago mata la mayor cantidad de gérmenes que nosotros tenemos, y ese es un mecanismo normal de protección que ni sabemos a veces, no estamos conscientes de que existe. Cuando comemos algo que no es bueno, el ácido lo destruye y no llega al resto del organismo. Pero en el caso del coronavirus no le pasa nada con el ácido gástrico y finalmente termina depositándose ahí, o por vía hematógena o vía sanguínea. Ahora, cuando llega al tracto digestivo, el virus puede tener diferentes manifestaciones. Y las manifestaciones digestivas del coronavirus pueden ser dentro de un paciente que tiene coronavirus respiratorio, es decir, con síntomas respiratorios principalmente. Puede ser un paciente que tenga exclusivamente coronavirus digestivo, es decir, no tiene tos, no tiene insuficiencia respiratoria,
pero tiene síntomas digestivos. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner mucho ojo en cuanto a la captación de los pacientes que pueden estar contagiados de coronavirus. Porque claro, nos han explicado, y creo que es lógico, que el virus es tos, es dificultad para respirar, es dolor del pecho, pero rara vez nos dicen, cuidado, si usted tiene diarrea puede tener coronavirus. No es esa la información que se maneja y en Así es. realidad eso sí puede pasar y está ocurriendo. Y ha ocurrido ya en algunos lugares y hay estudios muy grandes que han hecho, sobre todo los asiáticos que tuvieron tantos casos, de pacientes que exclusivamente se manifestaban con síntomas digestivos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas digestivos a los que uno debería ponerles el ojo? O que uno debe decir, cuidado, esto puede ser coronavirus. La A ver, gran mayoría... perdón, antes de ir a los síntomas, que es un tema muy importante, recordarles a nuestra audiencia que estamos con la doctora María de los Ángeles Silva, con quien estamos hablando sobre manifestaciones digestivas del COVID-19. Un tema muy importante que, como ella misma indica, no se ha topado. Realmente no se ha topado, por lo menos aquí en el Ecuador. 8:43 de la mañana, estamos siendo retransmitidos a través de Prensa S para Ecuador y el mundo en este 18 de junio del 2020. Gracias, doctora. Continuemos. Un gusto. Entonces, como les decía, saber exactamente cuántos pacientes que tienen coronavirus van a determinar o tener síntomas digestivos todavía es un poco difícil porque no conocemos tanto de la enfermedad, pero de los estudios que tenemos hasta ahora con los pacientes que se han infectado, aproximadamente 3 de cada 10, es decir, el 30% de los pacientes que tienen coronavirus manifiestan síntomas digestivos. Principalmente son diarrea, dolor abdominal, náusea o vómito y falta de apetito. La falta de apetito no podemos catalogarla 100% como un síntoma digestivo, pero se asocia a las manifestaciones digestivas. Ahora, la diarrea por coronavirus puede ser tal cual como una diarrea por cualquier otro virus, ¿sí? Puede ser acuosa, puede ser muy abundante, puede ser escasa, o sea, no hay una característica que me diga, como tengo esta diarrea, tengo coronavirus. Entonces, todas las personas que tienen diarrea ahorita van a salir corriendo al hospital a buscar que les digan si tienen o no tienen coronavirus. Pero esa no es la idea. La idea es que tengamos claro, cuidado, si la diarrea ya empieza a tomar otras características, si el paciente ya empieza a deteriorarse severamente, puede ser que estemos ante un caso de coronavirus y que no nos detengamos a pensar que se trata de una diarrea por una tifoidea o por cualquier otra causa. Entonces, esto más bien va dirigido a los médicos que nos escuchan, sobre todo a nivel general, los médicos generales, médicos familiares, que tengan pacientes con diarrea de reciente aparición. No es que a todos les vamos a catalogar como pacientes con coronavirus, pero sí tenemos que tener cuidado especial y vigilancia estricta en estos pacientes, porque podríamos estar frente a un caso de coronavirus. Y por supuesto que este paciente va a ser contagioso e infectante para sus familiares cercanos o para la gente que vive con él. Ahí va mi pregunta. ¿Puede darse el contagio del COVID-19 a través de las heces fecales? Esa es una pregunta, así como la tienes tú, Susana, que también lo tienen los médicos a nivel mundial, ¿sí? Está determinado, está claramente demostrado que los pacientes que tienen síntomas digestivos eliminan el virus en las heces. Lo que no está 100% confirmado es que se contagie por vía fecal oral. Es decir, si tú no te aseas las manos y manipulas alimentos, te contagias por eso. Eso es lo que no está 100% claro. Sin embargo, no creo que esté de más que todas las personas que tengan diarrea o un familiar cercano mantengan todas las medidas de higiene que se deben tener en cualquier caso de diarrea. Es decir, un buen lavado de manos al manipular alimentos, un excelente lavado de frutas y verduras, un buen aseo del baño, o sea, las medidas generales. Ya hemos demostrado y se ha demostrado 1000 veces que el coronavirus es muy sensible al jabón común y corriente, así que no necesitamos tener desinfectantes carísimos ni de marca, un buen jaboncito de su casa, un buen lavado de manos y listo, se eliminó el virus. O sea, no hay necesidad de hacer ninguna medida extrema en cuanto al aseo de una persona que tenga diarrea por coronavirus. Lo que sí se sabe es que las personas que tienen síntomas digestivos por coronavirus
terminan eliminando el virus casi en 45 días. A diferencia Oh, de las personas que tienen coronavirus respiratorio, en los cuales tú has de haber oído y la gente también, les dicen, después de que usted ya está sano, tiene que esperar al menos 2 semanas para correcto. saber que usted ya no es contagioso. Sí. En promedio se supone que el virus se elimina de la vía aérea en 30 días, en un mes, pero en los pacientes con síntomas digestivos toma un mes y medio. Eso nos explica que tenemos que estar alertas y, como te digo, no es que tenemos que tener un aislamiento pero hermético en la casa. Si nosotros mantenemos las medidas de higiene como se debe mantener en general, sin ninguna diferencia, podríamos estar evitando el contagio. En ese Entonces, sí es sentido, importante. perdón, en ese sentido sería importante que la persona a quien detectan coronavirus y con síntomas digestivos eh, se le pueda dar un baño, por ejemplo, si es posible, para que esa persona la utilice sola, o qué hacer en caso de que en una familia, en una casa, exista un solo baño para todos. Bueno, en general, yo entendería, y así creo que se ha intentado hacer, cuando tenemos familiares con coronavirus respiratorio, yo he escuchado a la mayoría de gente que está cerca mío, lo que hacen es aislarse en un cuarto dentro Correcto. de lo posible, Ujú. en teoría con un baño privado, pero si estamos en un medio en el que las condiciones económicas, hay gente que apenas tiene un baño en toda la casa, entonces yo Así no es. le voy a pedir a nadie que se aísle si no tiene cómo hacerlo, pero como te digo, aquí el pilar fundamental en toda infección, y más en esta, porque esta nos ha demostrado que se comporta así, es un excelente aseo de manos. Cada vez que manipulamos algo que pueda tener eventualmente el virus o estamos cerca de alguien que pueda estar contagiado. Entonces, a nivel general, la recomendación siempre va a ser que cada vez que estemos cerca de alguien o que alguien que tenga virus y vaya al baño y tenga una diarrea, por ejemplo, Ujú. haga su aseo normal. Obviamente no vamos a tener que tomar medidas extremas en el baño, pero un buen aseo del baño creo que sería lo lógico por respeto y consideración a quienes están cerca, ¿no? Correcto. Doctora, estos trastornos digestivos, ¿se ha visto ya aquí en el Ecuador? ¿En qué porcentaje se han dado? ¿Los médicos que están en atención, en la primera fila de atención, tienen conocimiento de esto? ¿Cómo reaccionan frente a eso? Bueno, como te decía, Susi, el virus realmente es nuevo y ese es nuestro mayor enemigo. La otra vez escuché en un webinar a un excelente especialista que decía, lo más peligroso del virus es que no lo conocemos y lo más difícil es pelear con algo que no conocemos, ¿sí? Claro. Entonces, decirte a ciencia cierta cuántos pacientes tienen aquí en el Ecuador, yo pienso que todavía no se ha levantado información. Apenas estamos intentando luchar con la enfermedad que ya nos está dando bastantes problemas como Así es. para ponernos a hacer una estadística de qué está pasando acá. Lo que sí te puedo decir es que sí ha habido casos, yo he escuchado de algunos colegas que me han comentado, a mí no me ha tocado ver, pero he tenido pacientes o colegas que me han comentado que sus pacientes entraron con dolor abdominal, pensaron que era una apendicitis, pensaron que era una colitis, pensaron que era pancreatitis y terminó siendo coronavirus. Entonces, el mensaje principal es que no creamos que todo coronavirus es tos. Yo Correcto. puedo tener coronavirus con un dolor abdominal muy severo, puedo tener coronavirus con una diarrea terrible, puedo tener coronavirus con vómito. Esto sobre todo en niños. Los niños tienen mucha más predisposición y eso sí está demostrado, que los niños tienen más síntomas digestivos que los adultos. Y esto pasa porque su sistema inmunológico todavía no está 100% desarrollado. Y ellos generalmente demuestran más síntomas digestivos en los casos de virus que los adultos. Y eso pasa en general con todas las infecciones virales a nivel de pediatría. Los niños tienen Ya. más problemas abdominales que de garganta en cuestión de un virus. Los adultos es al revés. Es más problema respiratorio que digestivo. Pero bueno, ahora este virus como se Interesante. comporta de una manera tan extraña, en adultos podemos tener, como te digo, una diarrea común y corriente. Inclusive puede ser una diarrea no muy severa y ser coronavirus. Entonces, eh, el mensaje de esta charla no es alarmar a la gente y que por cualquier diarrea corran al médico, pero Correcto. sí que tengamos en cuenta que una diarrea sí podría ser coronavirus,
¿sí? Y eso no descarta que no hayas tenido el virus porque no tuviste tos, ¿no? Sí, porque Entonces, hay síntomas que no se presentan. Como usted mismo decía al inicio de la hay charla, hay gente que pierde el olfato, por ejemplo. así es, así es. Y esa es una de las características muy importantes del coronavirus también, la afectación neurológica y la afectación pulmonar, que obviamente es la que casi siempre causa el desenlace fatal en los pacientes. Ahora, ¿por qué es que el coronavirus es tan difícil de manejar? Ujú. Lo que causa finalmente lo que nosotros llamamos en medicina la catástrofe de un paciente en el que entra con el virus y termina falleciendo no es la infección como tal. El problema es que el virus dentro de la célula, como yo le decía, los virus son organismos muy peligrosos porque entran dentro de la célula y se juntan al ADN, al RNA, al ADN, hacen un solo cuerpo. Entonces usted no puede sacarle, porque el rato que le saca le rompe a la célula y le destruye, o sea, termina finalmente matándole al huésped. El problema del virus es que el momento que ingresa al organismo causa una cascada terrible de inflamación y esa inflamación va sistemáticamente dañando, destruyendo los órganos. Pacientes que hayan fallecido por coronavirus exclusivamente digestivo no se reportan. O sea, aparentemente el virus cuando es exclusivamente digestivo difícilmente causa la muerte, es más cuando es respiratorio. Sin Ya, embargo, siempre existe esa posibilidad y por eso es que hay que estar pendiente. correcto. Ahora, alguien preguntaba y con justa razón, si es que el virus se junta o la puerta de entrada es la enzima convertidora de angiotensina, ¿por qué no bloqueamos la entrada y así el virus ya no entra nunca más y no nos hace daño? ¿Por qué? Porque la enzima convertidora de angiotensina es fisiológicamente la que nos protege el sistema circulatorio. Si yo le bloqueo, voy a tener baja presión, voy a tener alteraciones cardíacas, voy a tener arritmia, puedo tener incluso la muerte. Entonces, ese Esos no sería son, el mecanismo de defensa. correcto, esos son algunos de los medicamentos que se han estado utilizando Exactamente, por parte de ciertas personas. exactamente. No, más que nada, no son esos, Susi, son, no sé si es que usted escuchó, yo creo que sí han escuchado todos, que los que más riesgo tienen de fallecer son los pacientes hipertensos, Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes hipertensos tienen estos receptores a flor de piel. Esta enzima es la que regula la presión arterial. Y muchos pacientes que tienen hipertensión arterial utilizan los medicamentos que bloquean la enzima convertidora de angiotensina. En respuesta al bloqueo, ya. nuestro cuerpo dice, me faltan receptores, voy a producir más. Entonces ellos en lugar de tener 5 receptores en la célula, tienen 80, porque ellos toman ese medicamento y hacen que la enzima empiece a reproducirse más. Entonces el virus no tiene 5 puertas, tiene 80 puertas. Y Pero por ese mecanismo, per- exactamente. qué Entonces, importante hubiera sido que le digan a la gente todo esto en una forma tan clara y práctica como usted lo está haciendo en este momento, doctora Silva. sí, inclusive hubo en algún momento médicos, porque como le digo, estábamos recién conociendo el virus. Muchos médicos decían, no, entonces que los pacientes que toman, usted ha de haber escuchado enalapril, Sí, losartán, ¿sí? Esos son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Esos son justamente los inhibidores. Suspendan. No, esa no es la idea, porque aunque suspendan ya tienen los receptores formados y en lugar de ayudarles les vamos a matar con una crisis hipertensiva. O sea, ese no es el mecanismo. correcto. Lastimosamente, el virus es un virus súper inteligente, completamente microscópico, completamente invisible, pero un enemigo súper peligroso, terriblemente peligroso. Entonces, mecanismos para evitar que venga el contagio o mecanismos para evitar que la gente empeore, hasta el día de hoy, todo está en prueba. Siguen haciendo estudios, siguen buscando respuestas, siguen viendo qué se puede hacer, y ese es principalmente el problema de este virus. Ahora, algo importante que también me estaba olvidando de mencionar es que usted habrá escuchado y la gente lo sabrá. Nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, en nuestro intestino sobre todo, miles de millones de bacterias que normalmente tienen que estar ahí, que lo que Sí, nosotros llamamos comúnmente la flora bacteriana, correcto. ¿sí? La flora bacteriana está compuesta por
millones y millones de bacterias de diferentes especies, por millones de bacterias, levaduras, hongos y demás. Pues resulta que nuestro querido coronavirus también afecta a la flora bacteriana. ¿Por qué mecanismo? Por el mismo mecanismo por el que se transmite. Ahora se sabe que existe un eje. Al decir eje me refiero que hay conexión pulmón-intestino. Entonces, lo que le afecta al intestino le puede afectar al pulmón, y lo que le afecta al pulmón le puede afectar al intestino. Por eso es que este virus también ha tenido tanto problema a nivel intestinal. Y lo que se sabe es que el coronavirus causa una alteración severa de la flora bacteriana, que ahora médicamente ya le tenemos que llamar microbiota, es decir, biota es un sitio de vida, ¿no? Y micro porque son bacterias microscópicas. Entonces, nuestra microbiota, como quien diría nuestros huéspedes naturales en el coronavirus, cambian completamente. Baja esa flora, cambia el número de bacterias, crecen otras. Y no está demostrado hasta ahora, porque no hay estudios suficientes que lo avalen, pero algunas personas dicen que podría ser útil utilizar probióticos, porque podríamos mantener o devolver el equilibrio a nuestra microbiota. Sin embargo, esto no está demostrado y no estoy tratando de decir que la gente los deba utilizar. Pero algo ya se está estudiando y está empezando a sonar esta, como quien diría, esta ola de pensar que médicamente podría ser que tengamos algo de beneficio en los pacientes con coronavirus digestivo al utilizar flora bacteriana. Dentro de la flora bacteriana o de los probióticos, nosotros tenemos muchísimas clases, muchísimas marcas, muchísimos tipos. Hay ciertas cepas que serían las más beneficiosas y que en este momento no viene al caso que yo le dé ni nombres ni marcas, pero eso le digo, en algún momento yo creo que los médicos demostrarán si realmente tiene sentido que en un paciente con coronavirus adicionalmente se utilicen probióticos, pero en este momento no hay suficiente evidencia, pero algo de eso ya se sabe. Doctora, ¿qué decir de, el día de ayer salió ya un medicamento ruso que iba a entregar a toda su población? ¿Qué sabemos de esto? Es un antiviral, es un antiviral. Entonces, por supuesto que en teoría, dentro de las categorías de fármacos para el virus, podría ser el más útil, porque todos los demás que se están utilizando no son antivirales, son medicamentos que controlan esa cascada inflamatoria terrible que yo le decía que se produce cuando el virus comienza a actuar. Sí. No le matan al virus, sino que controlan la cascada inflamatoria. Y dentro de esos están los corticoides. No sé si usted vio en estos días, también publicaron como novedad que la dexametasona está curando al coronavirus. Así es. A nivel Ecuador, sí se está protocolizado que se utilice dexametasona. Pero yo creo que en este punto, si usted le pregunta a cualquier científico, el más capo de cualquier país del mundo, doctor, ¿usted me puede decir cuál es el tratamiento de elección? No va a haber respuesta, porque todavía no se sabe. Entonces, todas las noticias que hasta cierto punto, digo yo, es como exagerado y es hasta como jugar con el sentimiento de la gente que sale y dice, al fin se descubrió el último fármaco que ayuda. No lo sabremos sino hasta que todo esto haya pasado y hayamos lamentado muchas muertes, y terribles cifras. ¿Sí? Perdón, tenemos una consulta. Claro. Carolina nos pregunta, dice, buenos días, ¿existe algún síntoma que comparta tanto la manifestación digestiva como la aérea? ¿Algún síntoma que comparta la digestiva y la aérea? Ajá. Bueno, la aérea tiene en general la hiporexia, la falta de apetito. Y por eso le decía que la falta de apetito es un síntoma que no es al 100% digestivo, pero que se puede catalogar así. La falta de apetito es en general en casos infecciosos. Usted ve cualquier persona con infección, me dice, no tengo hambre. Correcto. Es una característica especial, pero que compartan los dos o que sea, no. Lo que yo le decía es que pueden ser síntomas propios de la misma enfermedad respiratoria que causen trastornos digestivos o una infección digestiva del coronavirus que se manifieste con síntomas digestivos, pero ahí sí es como decir que fue primero el huevo o la gallina. Es súper difícil definir si fue solo respiratorio o fue solo digestivo. Sí.
Como usted mismo explica, esta es una enfermedad rara y nueva en nuestro planeta y realmente los estudios no han abarcado para ya dar definiciones para los seres humanos. No tenemos todavía el tiempo suficiente para poder sacar conclusiones. Entonces, estudios hay, usted se pone a leer y hay millones y millones y millones, pero el tiempo no nos da como para sacar conclusiones todavía. Es muy poco el tiempo. Doctora María de los Ángeles Silva, ya en el cierre, lamentablemente, de esta entrevista, quisiéramos que, por favor, dé una recomendación para todas las ciudades del Ecuador de cuál debe ser el comportamiento y, sobre todo, para la ciudad de Quito, que, según indican las autoridades locales, puede haber un problema de un contagio masivo. Bueno, básicamente tengamos en cuenta que esta es una enfermedad de la que no conocemos ni hemos terminado de conocer. Como cualquier infección, no se termina, aunque quisiéramos así, porque cambie el semáforo. Aunque mañana cambie el semáforo a verde o nos digan todo está normal, de todas maneras el 80% de la población va a terminar infectándose. Es decir, lastimosamente, al menos uno de nosotros va a terminar contagiado de esta enfermedad. Entonces, dos cosas primordiales. La primera, la prevención. No bajemos la guardia. No creamos que porque el semáforo cambió a amarillo, el virus también cambió a amarillo y ya dejó de moverse como se movía antes y dejó de ser tan contagioso o tan peligroso como siempre ha sido. El virus sigue creciendo, sigue diseminándose a la misma velocidad o más que antes porque hoy tiene más gente en donde tratar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener siempre las medidas de seguridad, siempre. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando usted esté en la calle, y eso ya debería ser una costumbre, siempre obviamente la mascarilla, pero evite tocarse la cara, evite tocarse la cara, evite tocarse los ojos, evite meterse las manos a la boca, evite, a menos que usted haya hecho un excelente aseo de sus manos con agua y jabón abundante durante al menos 30 segundos. Entonces, es una medida bastante simple, pero que en la práctica es muy difícil, porque uno se toca la cara al menos 100 veces al día, decían algunos estudios, ¿sí? Inconscientemente nos rascamos el pelo y tal. Cuando usted esté en la calle, evite tocarse su cara, aunque esté con la mascarilla. Evite moverse la mascarilla, porque estamos que nos acomodamos, nos subimos, nos aplastamos. No haga eso. Si usted va a hacer eso, lávese bien sus manos, desinféctese sus manos y entonces toque su cara y aliméntese. Punto número 1. Y punto número 2, evite los aglomeramientos. Si bien es cierto que a veces es muy difícil no salir a la calle porque todos tenemos actividades, tenemos que trabajar y bueno, todo lo que usted quiera. Pero no vaya a meterse en un sitio donde hay 1000 personas, por favor no lo haga, porque la posibilidad de contagiarse es altísima por más que usted esté puesto mascarilla. La cantidad de virus, si es que hay un infectado ahí, es alta. Acordémonos que a nivel mundial, 3 de cada 10 personas son asintomáticas. Es decir, que usted en la calle más de una vez se habrá encontrado ya con alguien que esté infectado y usted nunca se enteró. Por eso es que se puede infectar estando en la farmacia, estando comprando las verduras, estando en el bus. Entonces, como le digo, la principal, lavarse las manos. La segunda, evite aglomeraciones. Si usted tiene que salir a la calle, mantenga la distancia y siempre el aseo de manos. Con eso, no le puedo decir que no se va a infectar, pero al menos el riesgo disminuye al mínimo posible. Perfecto. Agradecemos a la doctora María de los Ángeles Silva, quien es gastroenteróloga, quien nos ha hablado sobre un tema muy importante que poco se ha topado, que son las infecciones digestivas, infecciones intestinales por el COVID-19. Queremos agradecerles en este jueves 18 de junio por su sintonía e invitarlos para un nuevo programa el próximo jueves. Recordarles que hemos sido retransmitidos por Prensa S y que pueden seguir su programa Salud y Vida a través de nuestra página web saludyvidas.com, a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Salud y Vida Quito S, y que esto estará también en nuestra página web. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Un buen día. Un excelente día para todos. Muchas gracias.